Rindan un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte el aplauso que es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Diga conmigo, las pruebas de Job. Las pruebas de Job. Repítalo una vez más. Las pruebas de Job. Un personaje bíblico contemporáneo con Abraham, el siervo Job. La historia cuenta que era un personaje bíblico, un siervo de Dios, que era el más rico de toda la región oriental en aquellos tiempos. Pero la Biblia enseña, la Biblia declara que le vinieron muchas calamidades. Demasiadas calamidades le vinieron a él. Pero allí ocurre un diálogo entre Dios y Satanás. Un diálogo detrás de escena en el ámbito espiritual, donde Job, el siervo Job, no sabía qué era lo que acontecía o qué era lo que le ocurría detrás de escena o en el ámbito espiritual. Él no lo sabía, pero Dios sí. Amén. Pero en las pruebas de Job, allí nosotros podemos proclamar las siguientes preguntas. ¿Por qué mi esposa me dejó? O las mujeres, ¿por qué mi marido se fue con otra? ¿Por qué mi hijo salió rebelde? ¿Por qué la pobreza siempre me alcanza? ¿Por qué no puedo seguir adelante? ¿Por qué partió mi familiar de esta tierra? Son muchas preguntas que nosotros debemos hacernos en este día o en esta mañana. Quizás hay muchas preguntas que usted se ha hecho en secreto, pero mirando en el tema las pruebas de Job, quizás allí se nos va a abrir el panorama para entender y comprender el por qué llegan las pruebas. Amén. Y en primer lugar tenemos la primera prueba acerca de la vida del siervo Job. Primera prueba, son pruebas de pérdida. Diga conmigo, pruebas de pérdidas. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al 19. Antiguo Testamento, libro de Job, capítulo 1, versículo del 6 al 19. ¿Lo tienen allí? Dice la escritura: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quién vino? Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente
no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían. ¿Los hijos y las hijas de quién? De Job. Y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando. O sea, vinieron malas noticias una tras otra. Mire esa prueba. Noticias una tras otra. Malas noticias. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia, entre tanto que hablaba. Imagínense. Malas noticias una tras otra. Vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Diga conmigo: las pérdidas del siervo Job. Primera prueba: las pérdidas del siervo Job. Era el más rico de toda la región oriental, y en segundos todas sus riquezas, todos sus hijos, todas sus ovejas, los camellos, sus criados o sus trabajadores, todos fueron muertos. Todos. En segundos lo perdió todo. Diga conmigo: lo perdió todo. Y a veces nosotros perdemos un billete de 10,000 pesos y queremos agarrar puño y patada a los que están por ahí cerca. Malas noticias le vinieron una tras otra al siervo Job. Lo perdió todo. Eso se llama las pérdidas del siervo Job. En un momento determinado era un varón perfecto, era un varón feliz, todo lo tenía, no le faltaba nada, pero la vida le dio un giro. ¿Qué le hizo la vida? Le dio un giro. Pero ocurrió algo aquí. Él no tuvo esta pérdida porque él quiso. Él tuvo esta pérdida fue por el diálogo que Dios tomó con el propio Satanás. Que hubo un diálogo. Amén. En pocas palabras, Dios le permitió a Satanás para que Satanás destruyera todas sus riquezas, le matara a sus hijos, le matara a las ovejas, le matara a los camellos, le matara a sus criados o a sus trabajadores. Dios se lo permitió a Satanás. Pero antes Dios le dijo a Satanás: no toques su vida. En pocas palabras, a mi siervo Job no lo mates. A veces nos encontramos en una situación muy difícil. Yo he conocido personas que en un momento determinado lo tienen todo y los amigos abundan. ¿Qué abundan? Los amigos. Una vez esa persona se queda sin trabajo, fue a un hospital, los amigos desaparecieron. Los amigos no preguntaron por él. Los amigos solamente se le acercaban para quitarle un beneficio. Por eso nosotros tenemos que ser
buenos administradores de los bienes que Dios nos da. Porque a veces viene la bendición y en vez de saber cómo administrar los bienes, cuando recibimos los bienes materiales, los despilfarramos. No los sabemos administrar. Queremos darle a todo el mundo. Y eso no está mal, eso está bien. Pero hay que saber ser buenos administradores. Amén. En las pérdidas de la vida o en las pérdidas que nosotros hemos tenido en esta tierra, muchas veces ha sido Dios detrás de escena. ¿Quién ha estado detrás de escena? Dios. Porque hay pérdidas que es mejor que sean pérdidas. Lo voy a repetir. Hay pérdidas que es mejor que sean pérdidas en nuestra vida. Amén. Muchos años atrás me salió una enamorada. Diga conmigo, una enamorada. Pero era refunfuñona. Estaba calladito. Era refunfuñona. ¿Cómo era? Refunfuñona. Odona. Peleonera. Peleonera. Hasta por los pelos me quería coger. Por eso que te lo quito. Entonces, a veces los sentimientos, las emociones nos hacen estar allí, pero era una pérdida. Se iba y regresaba, se iba y regresaba. Amén. Hasta que Dios me enseñó que hay pérdidas que es mejor dejarlas ir. Amén. Pero hay otras pérdidas que es necesario ir a buscarla, ir a rescatarla. Un hijo en la rebeldía, un hijo en los vicios, un hijo extraviado en las drogas, en el alcohol. Madre que estás aquí, esa pérdida que tú has tenido acerca de tu hijo, tienes que ir a buscarlo, tienes que ir a rescatarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Las pérdidas de la vida nos hacen reaccionar, nos hacen entender, nos hacen comprender de que realmente hay pérdidas en esta tierra que no van a volver jamás, pero hay otras que sí. Amén. Por ejemplo, hay pérdidas cuando un familiar parte de esta tierra. Es una pérdida. Se siente el vacío, se siente la tristeza, se siente el luto, se siente la lamentación. Pero a veces es necesario dejar que esa pérdida se vaya. Amén. Porque a veces el familiar parte de esta tierra y entonces hay familiares que todas las noches le rezan a ese familiar muerto. Le ponen una vela a la foto. Esas pérdidas hay que dejarla ir. ¿Por qué? Porque es una pérdida en las manos de Dios. Es una pérdida eterna. ¿Qué es? Una pérdida eterna. Porque si ese familiar partió con Cristo, ¿a dónde se fue? Al cielo. A Cristo Jesús. Amén. Pero hay pérdidas en la familia, en el fallecimiento de un familiar, que cuando esa pérdida que hemos tenido aquí en esta tierra se fue a los cielos, nosotros en un momento determinado también, cuando partamos de esta tierra, si seguimos a Cristo, nos vamos a encontrar con esa pérdida. Amén. Por eso es necesario caminar en el camino correcto llamado Jesucristo. Por eso es necesario buscar a Dios. Por eso es necesario acercarnos a Dios. Por eso es necesario congregarnos. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Amén. Porque sin duda alguna, todos los familiares que han partido de esta tierra y amistades que partieron con Cristo, nosotros nos vamos a encontrar con ellos. Amén. Pero tenemos que seguir a Jesucristo. Amén.
Entonces, el siervo Job había perdido todo en segundos. Mire esa calamidad. Sus hijos y sus hijas muertos. No tenía riquezas. Todos los bienes se le fueron en segundos. Usted se puede imaginar ese vacío tan grande de no tener a sus hijos y a sus hijas, todos muertos, todos sus trabajadores muertos. Usted se puede imaginar, usted se puede detener en un momento y reflexionar o imaginarse ese momento tan crítico, ese momento tan doloroso que tuvo el siervo Job. Pero había algo aquí en esta prueba, en esta primera prueba que Dios permitió en el diálogo que tuvo con Satanás. En el versículo 8, mira lo que dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado tú a mi siervo Job? En pocas palabras, ¿no has visto tú a mi siervo Job? Y mira cómo le dice Dios, que no hay otro como él en la tierra. Y Dios le dice, varón perfecto. ¿Cómo era Job? Recto, temeroso de Dios y apartado. 4 características tenía el siervo Job. 4 características. Y estas características fueron los que lo levantaron para que él siguiera adelante en medio de esta prueba de pérdidas. Mira lo que dice aquí. Dice varón perfecto o maduro. ¿Cómo era el siervo Job? Era perfecto o maduro. Era recto, que no se sale del camino. ¿Cómo era? Recto, que no se sale del camino. Era temeroso de Dios, que antes de hacer algo malo, primeramente miraba a los cielos para ver si Dios lo estaba viendo. Y muchos de nosotros vamos a hacer algo malo, miramos al vecino, pero no miramos a Dios. Y también dice apartado del mal. O sea que él toda maldad la rechazaba. Toda maldad la rechazaba. Amén. Segunda prueba, la prueba de la enfermedad. La prueba de la enfermedad. Capítulo 2 del libro de Job. Capítulo 2 del libro de Job, de los versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? O sea que no hay tacha en él. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjense que aquí viene otro diálogo. Y ahora en este diálogo, en el versículo 4, mira lo que dice: respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En pocas palabras, colócale una enfermedad, pero no lo mates. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job
un tiesto para rascarse con él, y él estaba sentado en medio de cenizas. Diga conmigo, la prueba de la enfermedad. Ocurre otro diálogo. Todos sus hijos muertos, todas sus riquezas fueron destruidas, sus ovejas, sus camellos. Y luego viene otro diálogo entre Satanás y Dios. Y ahora Dios le permite a Satanás que coloque una enfermedad en la vida del siervo Job, una sarna maligna. ¿Usted se puede imaginar eso? Es una rasquiña. Y dice ahí la escritura que tomó un tiesto, un trozo de vasija, y con eso era con lo que él se rascaba, y quedó en ceniza la enfermedad. Fíjese que aquí la Biblia declara, la Biblia enseña que Satanás también coloca la enfermedad. ¿Qué hace Satanás? Coloca la enfermedad. Me ha tocado orar por personas enfermas, por personas que han estado en cama por 3 días. Y cuando Dios me lleva allá, cuando empiezo a orar, Dios me guía a reprender la brujería, la hechicería. El demonio sale y la persona en el mismo instante queda sana y se levanta de la cama. Amén. Porque hay muchas personas que el enemigo vino, envió la brujería, asignó un espíritu maligno para que enfermara a esa persona. Me tocó orar por una persona que todos los días a las 12 del mediodía le entraba una dolencia en todo su cuerpo como por 1 hora. Dolencias en todo su cuerpo. Llevaba 15 días así. Y cuando me dijeron para que orara por ella, les dije, yo voy a ir 10 minutos antes. Y cuando llegué estaba bien. Apenas llegaron las 12 del mediodía, comenzó a sentir el dolor en todo su cuerpo y se sentó. Y se quejaba a causa del dolor. Reprendí en el nombre de Jesús y en el mismo instante sus dolencias se le fueron. En pocas palabras, el demonio de enfermedad se fue en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Entonces, fíjese aquí. La primera prueba de Job lo perdió todo. En la segunda prueba del siervo Job viene una enfermedad, una sarna maligna. Y tengo que explicar algo aquí. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que Dios enviaba la enfermedad. ¿Cómo dice la Biblia? Que Dios enviaba la enfermedad. En el Antiguo Testamento. Eran otros tiempos, era la ley de Moisés. Pero en este tiempo dice la Biblia que Él mismo tomó la enfermedad. ¿Cómo dice la Biblia ahora? Él mismo tomó la enfermedad. Y dice la Biblia que la llevó ¿dónde? Sobre su cuerpo. Y la llevó a la cruz. O sea que hay personas, yo he escuchado creyentes que dicen, lo que pasa es que Dios fue el que me puso esta enfermedad para probarme. Mentira. En este tiempo Dios no envía la enfermedad. A veces la enfermedad no la buscamos nosotros mismos. Amén. Los médicos dicen no comer alimento en exceso de sal con grasa, y eso es lo que más comemos. Ahora así. Amén. Amén. Entonces en este tiempo nosotros tenemos que entender y comprender que en este tiempo la labor de nuestro Señor Jesucristo es quitar la enfermedad, arrancar la enfermedad, ya no la envía. Nosotros mismos no la buscamos, o a veces el mismo Satanás coloca la enfermedad. Amén. Amén. Quiero darle esto como testimonio. Un hombre aproximadamente de 40 años le dio cáncer. Y la mamá cuenta que llegaron muchos líderes a orar por este joven con cáncer. El uno llegaba y decía: espíritu de enfermedad, sal fuera. Siguió con cáncer.
Los otros venían, le echaban aceite de oliva. Lo que pasa es que hay que echarle aceite de oliva. Reprendían el nombre de Jesús, proclamaban la sanidad, seguía con el cáncer. Venían otros y decían, lo que pasa es que tú te tienes que arrepentir de corazón. Siguió con el cáncer. Llegaron otros de otra iglesia, de otra congregación, y le dijeron, lo que pasa es que tiene que hacer un pacto de 200,000 pesos para que Dios te sane. Siguió con el cáncer. Al final todos los que fueron, y el cáncer siguió, y aquel hombre murió. ¿Quién tuvo la razón ahí? Ninguno. ¿Por qué? Porque a veces, en medio de la prueba, hay uno más grande, hay uno más poderoso, que determinó llevarse esa alma y ese espíritu al tercer cielo. Amén. A veces son designios de Dios, y a veces el ser humano queda confundido. ¿Por qué se fue? Si hubiésemos buscado al pastor tal, si hubiésemos buscado a la profeta tal, quizás ese familiar no se hubiera muerto. Y a veces nos olvidamos como hijos de Dios los designios de Dios, la perfecta voluntad de Dios. A veces lo olvidamos. Amén. A veces olvidamos que es mejor partir con Cristo hacia los cielos y no quedarnos en esta tierra sufriendo. Amén, amén, amén. ¿Qué haría usted en este momento si Jesús le dice, hijo mío, hija mía, lo que nos están viendo por la transmisión en directo, si Dios le dijera en este momento, ¿te quedas aquí en la tierra o te vas conmigo para los cielos? ¿Qué escogería usted? Cielo. Porque el cielo es lo mejor. Amén, amén. Amén. Allá la Biblia enseña que allá no hay llanto, no hay tristeza, dice la Escritura. Allá arriba no hay melancolía. Allá arriba no hay práctica de pecado. Allá arriba nadie va a tener deuda, nadie se va a enfermar. Pero aquí sí. Amén. Entonces, en el momento de la enfermedad, a veces le queremos echar la culpa a todo. Lo que pasa es que esa enfermedad está allí es porque hay una maldición de tercera y cuarta generación. Y a veces lo que hacen es confundir más al enfermo. Y el enfermo no sabe a quién creerle. Y a veces son los designios de Dios, a veces la perfecta voluntad de Dios que está trabajando allí, detrás de escena. Amén. Amén. Tercera prueba. Diga conmigo, la esposa de Job. La esposa de Job. Qué tremenda prueba. Diga conmigo, es una prueba terrible. Una prueba terrible. Versículo 9 y versículo 10. ¿Qué prueba? Dice la Biblia, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tercera prueba de Job, su esposa. Una prueba bien crítica. Esta mujer ve que Job perdió todo lo que tenía, sus riquezas, aún sus hijas y sus hijos habían muerto, y Job queda en un estado de enfermedad, una sarna maligna. Y la esposa, en vez de animarlo, en vez de decirle, mi hijo, vamos a salir adelante, no te preocupes, de esta vamos a salir, era todo lo contrario. Le tiró más para hundirlo. Hay muchas esposas, ¿verdad?, que en vez de levantar al esposo lo que hacen es, o viceversa, a veces hay esposos que en vez de
ayudar a la esposa, lo que hacen es hundirla más. Y entonces viene la esposa de Job y le dice, mira la pregunta que le hace: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tengo que explicar algo aquí. En los textos originales dice bendice a Dios. Bendice, no maldice. Esa es una mala traducción que está ahí. Es bendice a Dios y muérete. Imagínense, le deseó la muerte. Eso es la esposa de Job. Le deseó la muerte ¿a quién? A su propio esposo. No le dio la mano para levantarlo. A veces en el hogar, a veces en la familia, sea papá, sea mamá, sea el esposo, sea el hermano o la tía, que las palabras, cuando llegue la prueba, que las palabras sean palabras de ánimo, sean palabras para levantar aún más a la familia, que no sean palabras para destruir más a la familia, sino para levantarla más. Amén. La familia es para levantarse la una a la otra, no para destruirla la una a la otra. Mi pregunta es, si esta mujer o la esposa de Job había superado la prueba. Diga conmigo, no. La prueba la hizo reaccionar de esta manera, donde aún estaba deseando la muerte a su propio esposo. En pocas palabras, ya esto es lo último que te queda. Muérete. Por eso a veces hay cosas en la familia que no están funcionando bien, pero un miembro de la familia se tiene que levantar para que los demás sigan avanzando. Amén. No destruir, no sembrar dudas, no sembrar miedos ni temores. Hay que siempre estar proclamando una palabra de fe, una palabra de verdad. Amén. Qué tremenda prueba esta. En la tercera prueba, en pocas palabras, el siervo Job se seguía sintiendo solo. ¿Cómo se seguía sintiendo Job? Solo. Sin riquezas, sus hijos e hijas muertos, una sarna maligna, y para colmo su esposa le deseó la muerte. Se sentía aún más solo en medio de esas pruebas o en medio de esas calamidades. Cuarta prueba, diga conmigo, los amigos de Job. Repítalo, los amigos de Job. En todo el resto del libro, son 42 capítulos del libro del siervo Job, pero en capítulos diferentes hay 3 amigos que le hablan a Job. El uno se llama Elifaz, el segundo se llama Bildad y el tercero se llama Sofar. Imagínense el nombre de un instrumento, Sofar. Y estos 3 amigos de Job, cuando ven las calamidades del siervo Job y cuando llegan a Job para hablar con él, todos estos 3 amigos le echaban la culpa a Job, o le decían prácticamente, se lo voy a actualizar, le decían: tú estás así en esa calamidad es por tu culpa. Porque a veces nosotros somos muy ligeros para señalar, muy ligeros para hablar del otro. Se quedó sin empleo, por algo será. Perdió el año, por algo será. Somos muy ligeros para hablar, para juzgar, para señalar. Estos eran los amigos de Job. Fueron muy ligeros cuando vieron a Job en estas calamidades, en estas pruebas.
Porque conseguir buenos amigos en esta tierra es muy difícil. Diga conmigo, es muy difícil. Por eso nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos amigos que te van a dar las espaldas. Hay amigos que no son fieles. ¿Sabía usted eso? Amén, así es. Peor aún, hay amigos que son enemigos. Que a veces el enemigo dice, para poder yo acercarme y destruir a fulano o fulana, destruir su hogar, destruir su matrimonio, tengo que hacerme su amiga o tengo que hacerme su amigo. Estos son peores. Porque usted no lo puede ver. Pero el que se declaró enemigo, ya usted sabe que ese es el enemigo. Pero el enemigo que se declara amigo, ese es demasiado peligroso. Amén. Por eso le decía al principio, cuando todo está bien, los amigos abundan. Cuando todo está funcionando bien, marchando bien, todos los amigos quieren estar allí. Una vez la persona queda sin empleo, una vez la persona no le da lo que ellos siempre estaban sacando de su lado, una vez esa persona fue a una clínica por causa de una enfermedad, se olvidaron de ese amigo. Qué difícil es conseguir buenos amigos en esta vida y en esta tierra. Eso le ocurrió al siervo Job. ¿Para qué tuvo sus amigos? Para que los amigos le echaran la culpa de todo lo que le estaba pasando. ¿Sabe usted que a veces hay amigos así? Amén, amén. Que se acercan a ti solamente es para echarte la culpa, para señalarte, para hablar mal de ti, para hablar a tus espaldas. Por eso una de las características del siervo Job es que él era apartado del mal. Apartado del mal. Cuando Job se encuentra en estas calamidades, los amigos no se le acercaron para darle un buen consejo. No se le acercaron. La historia cuenta que ninguno de ellos le brindó algo. Solamente fue señalamiento. Y en todo el resto del libro de Job quedaron enfermos por hablar mal acerca del siervo Job. ¿Sabe usted eso? Pasa que son 42 capítulos y para leer todo eso, imagínense. Quedaron enfermos. Y al final de la historia, Job tuvo que orar por ellos y entonces Dios quitó la enfermedad que estaba en ellos. En medio de las pruebas o en medio de las calamidades del siervo Job, nosotros tenemos que estar muy atentos, porque para nosotros hay 3 clases de prueba en la cual nosotros vamos a determinar si realmente la prueba la permitió Dios, la colocó el propio Satanás o nosotros mismos nos las estamos buscando. Por ejemplo, hay una prueba que viene directamente de Satanás, no de un diálogo de Dios con Satanás, no, directamente de Satanás. De Satanás. Diga conmigo, Adán y Eva. Adán y Eva. La Biblia dice que del polvo de la tierra Dios formó a Adán. Viene Dios, hace venir un sueño profundo sobre Adán, y de una de sus costillas que hizo Dios, sacó a Eva. Y Dios le dice a Adán que cuidara del huerto del Edén o del paraíso. Pero la Biblia enseña que Dios le dice a ellos: de todo árbol que hay en el paraíso pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que coman de él van a morir. Y la Biblia enseña que Eva estaba cerca a ese árbol. ¿Qué enseña la Biblia? Que Eva estaba cerca del árbol. Y la Biblia dice
que entró la serpiente antigua, el diablo y Satanás, directamente. Y entonces Satanás comenzó a hablarle a Eva, pero Satanás no se le presentó a Eva como Satanás. Lo voy a repetir. Satanás no se le presentó a Eva como Satanás, porque de pronto Eva lo iba a rechazar. ¿Qué hizo Satanás? Tomó la figura de una serpiente, de los animales que Dios había creado. Pero cuando Eva ve que la serpiente está hablando, eso es lo que le causa a ella admiración. O sea que cuando Satanás viene a tu vida, donde él viene a colocar la prueba directamente, no se va a presentar como el propio Satanás. Amén. Va a colocar una mujer bonita, pero detrás viene infectada de demonios. Va a colocar un hombre rubio, pero detrás viene infectado de demonios. ¿Sabe usted eso? Amén. ¿Sabía usted que hay personas, voy con los amigos, ¿sabía usted que a veces viene un amigo o una amiga? Yo quiero ser tu amigo, quieres ser tu amiga, pero viene infectada de demonios. Satanás nunca, cuando él va a tirar la prueba directamente, lo repito una vez más, no se va a presentar como el propio Satanás. Va a colocar la tentación, va a colocar los negocios sucios. Aparentemente ese negocio te va a dar dinero, pero es un negocio sucio. Son dineros mal habidos. Amén. Y todo parece grato, todo parece agradable. Satanás nunca va a filtrar abiertamente su intención. Siempre va a usar personas. ¿Qué va a usar? La Biblia enseña la parábola del trigo y la cizaña. El trigo, la Biblia dice que son los hijos de Dios, y la cizaña son los hijos del diablo, o las personas que se dejan usar por el diablo, dice la Escritura. Pero la Biblia dice que el trigo y la cizaña van a estar allí. ¿Cómo van a estar? Juntos. Amén. El trigo y la cizaña. Y viene el diálogo y le dice le dice Satanás a Eva: lo que pasa, Eva, es que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dijo una mentira. ¿Cómo vino el ataque? Directamente de Satanás, directamente. Y cuando come del fruto y le da a Adán, su esposo, la Biblia enseña que se sintieron desnudos, o se sintieron, o vino la conciencia de pecado. ¿Y qué hizo Dios? Los sacó del paraíso, a Adán y a Eva, por causa del enfrentamiento o del veneno que colocó la serpiente en Adán y en Eva. La prueba fue que Dios tuvo que sacarlo del paraíso, directamente de Satanás. A veces usted va por la calle y le sale la persona para leerle la mano. Ese es un ataque directamente de Satanás. Amén. Para leerle que el café, el tabaco, hasta la Coca-Cola están leyendo ahora, imagínense. Son ataques directamente del propio Satanás. Y después, cuando usted va a esos lugares, consulta precisamente a los demonios, llega a su casa, los demonios vienen tras de usted, comienzan a moverle los choclos, los platos, a tumbárselo de la cocina, a moverle la mecedora, a sentarse al lado de su cama, y después dice: Dios mío, ¿por qué permitiste esta prueba?
Y Dios no permitió esa prueba. La prueba no la buscamos nosotros mismos. Amén. Porque cedemos a la tentación. Eva fue tentada. Y cuando se dio la tentación, llegó la consecuencia. Por eso hay que estar muy atento si la prueba o la consecuencia que yo estoy viviendo ahora, si es la prueba que yo mismo me busqué o que Dios la permitió. Porque hay mujeres que escogen al hombre que no viene de Dios, y cuando se casan y el hombre le pone el ojo morado, después dicen: Dios mío, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Porque escogen mal. Amén. Ella misma se buscó la consecuencia y llegó la prueba. Amén. Amén. No le consultan a Dios para casarse, y cuando se casan, entonces van donde el pastor: pastor, ora por nosotros y bendice nuestro hogar, bendice nuestro matrimonio. ¿Y Dios dónde quedó? Y después llega la prueba. Amén. Amén. Otra prueba más para saber si realmente la prueba que estamos viviendo la coloca el propio Satanás, no la buscamos nosotros mismos o Dios la permite. Porque en esta prueba a veces nosotros prestamos 10 millones de pesos, pero no trabajamos y no tenemos con qué pagar esa deuda. ¿Quién se buscó esa prueba? La misma persona. ¿Quién se la buscó? La misma persona. ¿Le va a echar la culpa a Dios? ¿Le va a echar la culpa a Satanás? Hay personas que prestan 30 millones de pesos, pero no están trabajando. Y cuando llega la primera cuota, no pagan. Y después vamos a reprender a Satanás, porque Satanás me está atacando, no me deja pagar la deuda. No es Satanás allí. Satanás no tiene la mano metida allí. Fuimos nosotros que nos buscamos esa prueba, y la consecuencia va a venir. Amén. Amén. ¿Sigo o me detengo? Siga. Y en tercer lugar, cuando Dios la permite, como en el caso del siervo Job. Cuando Dios permite la prueba, en el caso del siervo Job. Amén. Ahora, ¿por qué Dios permitió la prueba en la vida del siervo Job? Para Dios demostrar que un hombre, que un mortal puede derrotar con la ayuda de Dios al propio Satanás. Amén. Amén. Porque en el diálogo que Dios tuvo con Satanás, Satanás siempre le decía a Dios: quita todo lo que tú le has dado a Job, la bendición que le has dado, y vas a ver cómo Job te va a maldecir en tu propia presencia. Y Job no lo hizo así. A veces cuando llega la prueba, Satanás va a colocar los dardos de fuego del maligno en nuestra mente, para que tú reniegues de Dios, para que tú le eches la culpa a Dios. Hay personas que en medio de la prueba le dicen: Dios mío, ¿por qué me enviaste eso? Satanás, los demonios, tu enemigo, está esperando que tú le eches la culpa a Dios, que tú reniegues de Dios en medio de la prueba. No lo hagas. Porque la prueba es temporal. ¿Cómo es la prueba? Temporal. Amén. Este martes empecé un desarrollo de estudio bíblico en el tema conociendo a Dios. Y Job conocía a Dios. Amén. Dice que todos los días oraba a Dios, le hacía un sacrificio a Dios de animales. En ese tiempo era así. Dice que era todos los días, y aún los hacía por sus hijos, por si en algún momento sus hijos iban a pecar en contra de Dios. Ese era el siervo Job. Y enseñaba en el estudio bíblico, en el tema conociendo a Dios,
¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo reacciona una persona que conoce poco a Dios y la otra que sí conoce más a Dios? Y enseñaba que en medio de la prueba, la persona que conoce poco de Dios dice: no voy a salir de la prueba. Pero la persona que conoce aún más a Dios a través de su palabra dice: la prueba es temporal. Amén. Y en medio de la prueba Dios me va a dar una victoria. Amén, amén. Enseñaba que la persona que conoce poco a Dios en medio de la enfermedad dice lo siguiente: estoy enfermo, voy a encender una velita, José Gregorio. Mentira del diablo. Pero la persona que conoce a Dios dice: la Biblia enseña que por las heridas de Cristo en la cruz del Calvario el enfermo fue sano. Amén, amén. Esa es la persona que conoce más a Dios. Amén. Por eso es necesario acercarnos a Dios y conocerle más a Él, porque las pruebas van a venir. ¿Qué van a venir? Las pruebas. Pero si usted tiene el conocimiento de Dios, usted sabe que cuando Dios permite la prueba es para bendecirlo, es para que usted dé un testimonio vivo. Cuando Dios permite la prueba es para que en medio de esa prueba tú te hagas fuerte, tú aprendas a orar, a clamar, tú aprendas a buscar a Dios. Amén. Que tú aprendas en medio de la prueba a no quejarte en contra de Dios, a no echarle la culpa a otros. Amén, así es. Amén. Amén. Sigo adelante. Siga. Hay muchas personas que cuando llega la prueba no saben qué hacer. Y le voy a leer rápidamente aquí a algunas personas que cuando llega el momento de la prueba no saben qué hacer. Hay personas que cuando llega la prueba salen corriendo. ¿Qué hacen? Yo voy de aquí. Yo no quiero estar aquí. Llegó la prueba, mejor me voy. Salen huyendo a la prueba. Otros se quejan. Otras siervos, hijos de Dios, se enfrían espiritualmente a causa de la prueba. Porque a veces la prueba es muy fuerte y dejan de orar, dejan de buscar a Dios, dejan de clamar a Dios y se enfrían espiritualmente. Amén, amén. Otros el diablo los señala, se burla y listo, se quedan allí en el señalamiento del diablo, en la burla del diablo, se quedan allí estancados y no pueden avanzar, no pueden salir más adelante. A veces cuando llega el tiempo de la prueba, personas te van a preguntar: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Por eso usted no le puede contar todos sus problemas a todo el mundo. Amén. Amén. Porque si usted lo dice ahí en la esquina, la chismosa de la esquina se va a enterar. Y entonces imagínense, los problemas usted a todo el mundo no se los puede contar. Primero cuénteselo a Dios. Amén. Después una persona que realmente sea confiable. Amén, amén. Porque el día que usted le cuente algo a una persona y esa persona lo cuestione: ¿dónde está tu Dios? Pero ahora que eres aleluya, ahora andas mal. Apártate de esa persona. O no escuches esas palabras. Así es, amén. Otros en medio de la prueba dudan, en vez de que la fe se fortalezca. Porque cuando llega la prueba es necesario creerle más a Dios, no dudar de Dios. Y hay personas que piensan que nunca van a salir de la prueba. Pero la prueba, ¿cómo es? Temporal. Temporal. Ahora, ¿por qué Job salió de esta prueba en victoria? ¿Por qué? Por su fe. ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué en medio de estas pruebas, en medio de estas calamidades que Job tuvo, por qué Job salió en victoria en medio de esta prueba? ¿Por qué Job fue bendecido después de esta prueba? ¿Se ha preguntado usted? Capítulo 2 de Job, versículo 3. Capítulo 2 de Job, versículo 3. ¿Lo tiene allí? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Por qué?
Job salió en victoria en medio de esta prueba. ¿Por qué? Porque era varón perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Amén. Y la Biblia dice, ahí está, y todavía retiene su integridad. Esa palabra integridad es una persona que hace lo correcto. ¿Cómo significa la palabra integridad? Una persona que hace lo Una persona que hace lo correcto. Estas características determinaron darle la victoria al siervo Job. Amén. Amén. Por ser como perfecto, Perfecto. recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era una persona como íntegra. ¿Cómo era? Íntegra. Y la esposa, cuando le dice, bendice a Dios y muérete, la esposa dijo, ¿aún retienes tu integridad? En pocas palabras, cuando a Job le pasan todas estas calamidades, la esposa vio que Job aún tenía integridad, seguía haciendo lo correcto. Amén. Amén. Capítulo 1, de los versículos 20 al 22. ¿Lo tiene ahí? 20 al 22. Porque Job salió en medio de la prueba victorioso. ¿Lo tienen allí? Dice la Biblia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró. ¿Qué hizo Job? Adoró. ¿Por qué Job salió en victoria en medio de la prueba? ¿Qué hizo? Adoró a Dios. ¿Se quejó? No. ¿Echó la culpa a otro? No. ¿Salió corriendo? No. Dice que adoró. Amén. ¿Qué significa la adoración? La adoración es reconocer lo que Dios es en sí mismo. Amén. En pocas palabras, Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Dios es grande. Dios es el Dios altísimo. Es el que todo lo puede. Es el todo suficiente. Él es el primero y el fin, el alfa y la omega. Amén. 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 Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué más Job salió en victoria en medio de la prueba? ¿Por qué más? Porque reconoció de que así como Dios daba, Él quitaba. Amén. 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 Reconoció cómo obra Dios, cómo se mueve Dios, porque Dios era quien lo había bendecido a él. Pero cuando reconoce que hizo, bendijo a Dios. ¿Qué hizo? Bendigo a Dios. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Amén. Ahora fíjese bien aquí. Dios permitió la prueba en la vida de Job para avergonzar a Satanás. ¿Para qué? Avergonzar a Satanás. En este momento las tinieblas van a quedar avergonzadas. Amén. Amén. La brujería, la hechicería va a quedar avergonzada en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque en medio de tus pruebas tienes que adorar a Dios. Amén. Tienes que ser íntegro. Tienes que abrir el corazón a Cristo. Tienes que bendecir a Dios. Amén. Amén. Tienes que alabar a Dios en medio de la prueba y no quejarte. Amén. Dios permitió la prueba en la vida de Job para hacernos entender, comprender que así como Dios
lo hizo en la vida del siervo Job, también lo va a hacer con nosotros. Amén. 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 Ahora, ¿por qué Dios permitió la prueba en la vida del siervo Job? Y con esto termino. Diga conmigo: para bendecirlo al doble. Repítalo: para bendecirlo Para bendecirlo al doble. al doble. Job capítulo 42, de los versículos del 1 al 17. ¿Tienen allí? Dice la palabra de Dios: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarnos afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué hizo Dios? Lo bendijo al doble. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Amén. Cuando Dios permite la prueba, ¿qué va a hacer Dios? Bendecir al doble. Amén. En pocas palabras, algo grande viene en camino. Algo poderoso viene en camino. Si estás en medio de la prueba, si estás pasando calamidades, si estás pasando por algún sufrimiento, si te han rechazado, prepárate, porque viene algo grande, viene algo poderoso, viene algo glorioso en camino para tu vida, viene algo glorioso, viene lo mejor del cielo para tu vida. Dios te va a bendecir al doble. Se viene una bendición grande para tu vida. La prueba no te va a matar, la prueba no te va a retener, la prueba no va a hacer que tú
salgas corriendo porque la mano de Dios ha estado sobre tu vida. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Colóquese en pie en esta hora. Levante sus manos ahí donde está. Su presencia está aquí. Cierre sus ojos y no se salga de este tiempo. Ya. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia. Maravilloso eres, bondadoso eres. Ahí estaba tu siervo Job. Él no sabía por qué le estaba ocurriendo, pasando todo lo que él estaba viviendo, que no era favorable para él. Las pruebas, las calamidades de esta vida lo habían alcanzado. Todo lo perdió en segundos. Todo lo perdió en un momento específico, en un momento determinado. Y ahí estaban sus amigos, ahí estaba su esposa, aún sus familiares no estaban. Llegaron fue, según el capítulo 42, llegaron fue cuando tú lo bendijiste al doble. Todos se fueron. Se quedó su esposa, se quedó sus amigos para recriminarlo, para echarle la culpa. A veces cuando llega la prueba nos sentimos solos. A veces cuando llega el momento de la calamidad sentimos que todos se han ido. Pero es porque en un momento no vemos la solución de Dios de una vez. A veces ocurre que la prueba llega cuando menos esperamos. Pero en las pruebas siempre está Dios. Dios estuvo allí con el siervo Job, porque Dios la permitió. Porque Dios permitió todo lo adverso en la vida del siervo Job. Para Dios enseñarnos muchas cosas a nosotros. Que no hay como nuestro Dios. Que las pruebas se pueden vencer, que la maldad se puede vencer, que el diablo y los demonios se pueden vencer. Dios permitió todo esto en la vida de Job para enseñarnos que cuando llega la prueba es el momento de alabar a Dios, es el momento de adorar a Dios y no quejarnos. Dios nos enseña a través de la prueba que se viene un testimonio grande para dar. Amén, amén. Dios nos enseña a través de la prueba que viene algo en camino para nuestras vidas. Oh, la prueba es temporal. La prueba no es para siempre. La prueba no se va a quedar para siempre en tu vida. Tú vas a ver a tus hijos saliendo de la dificultad. Tú vas a ver cómo las cadenas van a ser rotas, en las cadenas que Satanás ha colocado en tus hijos. Tú vas a ver las cadenas rotas. Tú vas a ver que todo va a ser destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, la prueba, la prueba. La prueba no es más grande que Dios. La prueba no es más grande que Dios. Dios es más grande que la prueba. Dios es más grande que la prueba. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Vamos, levante sus manos aún más arriba. Levante sus manos aún más arriba.
Porque la mano de Dios se está moviendo. La mano del Dios Todopoderoso se está moviendo. La mano del Altísimo se está moviendo en favor de tu vida. Se mueve la mano de Dios. La mano de Dios se está extendiendo sobre ti. Se extiende la mano de Dios. Él te está tocando. Él te está tocando. Él te está diciendo: la prueba tiene una fecha de vencimiento. La prueba va a caducar pronto. La prueba que estás viviendo tiene un final, te dice Dios. Tiene un final. Se acerca ese tiempo donde te vas a levantar en medio de la prueba y vas a salir victorioso. Hay personas aquí presentes y los que nos están viendo por la transmisión en directo están a punto de salir de la prueba. Están a punto de salir de la prueba. Están a punto de salir de la prueba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, bendito Salvador. Oh Dios mío, gracias. Gracias Dios. Yo quiero que todos los que están enfermos pasen aquí adelante. Todo aquel que se encuentra enfermo pase aquí adelante. No tenga pena, no tenga miedo, pasa aquí adelante. Todo aquel que se encuentra enfermo, venga adelante. Levante sus manos ahí donde está. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oro por ellos, Dios, y te pido, mi Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre ellos ahora. Poder de Jesús, poder de Jesús, poder de mi Cristo. Fluye, fluye, fluye. Toca el área afectada. Toca el área afectada y que el fuego de tu Espíritu Santo consuma la enfermedad ahora. Fuego del Espíritu de Dios consume la enfermedad. Consume la enfermedad. Consume más la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, amado Dios, y desato el poder de tu palabra, que por tus heridas en la cruz del Calvario el enfermo fue sano. Tu palabra dice, tu palabra declara que tú envías sanidad y medicina. Fluye, fluye sanidad, bendito Dios. Fluye sanidad, bendito Dios. Toca, toca sus cuerpos. Tócales más. Tócales más. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Tócales más. Sanidad de Dios. Sanidad divina de Dios. Fluye más. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios fluyendo. Ahí está la presencia de Dios fluyendo. Toda enfermedad sal fuera. Toda enfermedad sal fuera, sal fuera. Sal fuera, sal fuera. Sal fuera en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios. Bendito Salvador. Gracias te damos, mi Señor, porque creemos que tu sanidad se ha activado en ellos, y creemos, Dios, que ellos darán testimonio de tu poder sanador, de tu grandeza, de tu gloria en medio de ellos. Gracias, Dios, por sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Los demás levanten sus manos, los demás levanten sus manos a Dios. Oh, bendito Dios, fluye más. Fluye más.
Reciban más de Dios, reciban más de Dios. Reciban más de Dios. Algo está cayendo. Algo de parte del cielo, del trono de Dios está cayendo, está cayendo. Desciende más. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Se está derramando la presencia de Dios. Se está derramando la bendición de Dios. Vamos allí en tu corazón, pídele a Dios, pídele a Dios, habla con Dios en este momento, habla con tu Creador en este instante, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Habla con Dios. Dios ha inclinado su oído para escuchar la voz de tu corazón. Habla con Él. Habla con tu Creador, porque Él está respondiendo. Él está aquí para responder a tu oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Rey. Viene palabra de Dios. Viene palabra de Dios. Viene descendiendo palabra de Dios. Viene descendiendo palabra de Dios. Fluye Jesús. Ikataraba. 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 Puertas abiertas. Se vienen puertas abiertas. Gracias Dios, gracias. Y cataraba, canto robo cotiribikatalaba. Gracias Señor. Y catalaba. Se vienen triunfos de Dios. Santana, se viene una victoria para tu vida en el nombre de Jesús. Sigue clamando a Dios. Sigue buscando más a Dios. Se viene una victoria para tu vida en el nombre de Jesús. Se viene una victoria para tu vida. Hermana Santa, se viene una victoria para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchame, aquí en este púlpito vas a dar el testimonio. Vas a dar el testimonio. Se viene esa victoria. Se viene esa victoria. Está muy cerca, está muy cerca. No dejes de orar. No dejes de orar. No dejes de buscar a Dios. Se viene ese testimonio. Se viene ese testimonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús. Patricia, los tuyos. Los tuyos. Escúchame, los cielos de Dios se están abriendo. Y tú vas a ver a los tuyos buscando del Dios Todopoderoso, buscando del Dios vivo. Tus ojos lo van a ver. Tú lo vas a ver. Y catarabacando robo cotiribikai. Y catarabacando robo cotiribikai. Y catarabá. Oh, la mano de Dios se está moviendo sobre los tuyos, sobre tu familia. La mano de Dios se está moviendo. La mano de Dios se está moviendo. La mano de Dios los está alcanzando. La mano de Dios los está tocando. Los está tocando. Los alcanza la mano de Dios. Tus ojos lo van a ver. Tus ojos lo van a ver. Lo van a ver tus ojos. Oh, bendito Dios. Bendito Salvador. Maravilloso eres. Maravilloso eres. Pero ahí Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar.
Dios te va a levantar muy en alto. Y catara bacando robocoti catara. Y catara bacando robocoti catara. Dios te está estrechando la mano para levantarte muy en alto. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios contigo. Oh bendito Rey. Oh bendito Jesús. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que estás haciendo en su vida. Gracias por lo que estás haciendo en su vida. Bendito Dios, bendito Salvador. Bendito Jesús. Fluye más. Fluye más. María José, te dice Dios, estoy esperando. Te he estado esperando. El Dios vivo quiere manifestarse. Quiere derramar grandeza sobre ti. Él te ha estado esperando. Él te ha abierto sus brazos. Él quiere hacer algo grande contigo en la faz de la tierra. Algo grande. Algo grande Dios quiere hacer contigo en esta tierra. En esta tierra. Ahí está Dios contigo. Ahí está la presencia de Dios contigo. Ahí está el fuego del Espíritu Santo contigo. Ahí está el Espíritu de Dios allí en ti, moviéndose en este momento, tocando tu corazón, tocando tu vida, tocando toda su existencia. Dios está esperando un paso de fe. Dios está esperando que des un paso de fe, un paso de obediencia, un paso de búsqueda hacia Dios, porque Dios quiere derramar algo grande, lo quiere derramar el Dios Todopoderoso sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Oh, reciba más de Dios. Reciba más de la presencia de Dios. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Como levanten más sus manos y toma este momento para adorar a Dios. Toma este momento para alabar a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Gracias Dios. Gracias mi Jesús. Bondadoso Señor, bondadoso Salvador. Vamos a adorarle a Él. No mires la prueba, adora a tu Creador, adórale. Dios no rechaza oración, oración es sacramento. Nunca vi un justo sin respuestas o quedar en sufrimiento.
lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Necesita entender lo que Dios está hablando.